Nosotros vamos a poner bajo la lupa varios temas esta noche. Quiero saludar a mis compañeros y plantearles ya el primer tema que generó una serie de comentarios, reacciones y supongo que va a seguir generando en las próximas horas. Tiene que ver con las declaraciones formuladas esta tarde a Radio Monumental por uno de los abogados del conocido Reinaldo Cabaña Santa Cruz, alias Cucho. Hola Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. ¿Cómo anda, doctor Boixia? Carlos Báez Parzajú, nervioso, últimos minutos, podemos todavía. ¿Se puede todavía? Sí, no se pudo. Bueno, pero la esperanza nunca se pierde. Quiero que escuchemos esto, por favor, si los compañeros nos permiten. Se llama él Marcial Valdés y había puesto en las redes sociales algo así como que es poco lo que le pidieron a alguien que quería ser candidato, que quiere ser candidato por Colorado Ñeteté para algún cargo electoral. Entonces, la producción de Monumental esta tarde, en el programa que conduce Álvaro Mora, con Víctor Vázquez, con Carolina Arévalo, le llaman al abogado y quiero que escuchen lo que dijo con relación a este tema. Y saco pongo énfasis en esto. El presidente de la República es un malagradecido con mi cliente. El ministro del Interior también es un malagradecido. ¿Podemos escuchar, por favor, la nota? Yo te dije que el presidente y el ministro del Interior son malagradecidos. Son malagradecidos con el señor Cabaña. Eso es, hasta eso es lo que yo te puedo dar es una especie de adelanto. Sí. Y el monto que habría entregado en su momento para la campaña es un monto millonario, más de $500.000. Y si te digo que $500.000 es poco, obviamente que es mucho más. Suficiente. Dice, si te digo que $500.000 es poco, es mucho más. La nota es mucho más extensa. ¿Qué dicen ustedes de esto, Estela, Alfredo? Bueno, uno que es una acusación muy grave. O sea, no me sorprende que el dinero del narcotráfico esté en la política. Es una constante de hace muchos años. Y creo que acá hay dos partidos que no pueden negar, o por lo menos están sospechados de tener dinero del narco en la campaña, que son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Yo creo que son dos partidos que indirecta o indirectamente encima de la mesa o debajo de la mesa reciben dinero vía interpósitas personas, candidaturas, etcétera, que compran. Se sabe que se vende en la banca, Carlos. Cuesta $500.000, cuesta $1 millón, etcétera, etcétera, etcétera. De esa perspectiva no me sorprende, ¿verdad? Como las brujas, ¿verdad? Nadie las ve, pero que existe. Entonces, ese es el punto. Muy grave la acusación. Yo creo que el gobierno tiene que salir a hablar porque le nombra al presidente de la República y a Juan Ernesto Villamayor, que fue jefe de campaña y hoy es ministro del Interior. Puede ser también una acusación al voleo, Carlos. Recordemos que el abogado de Cucho Cabaña, un narcotraficante que está preso, que a pesar de sus vinculaciones políticas está preso. Por lo tanto, también hay que tomar con pinzas lo que dice, pero el abogado está obligado a decir, él no puede lanzar semejante bomba y decir como su jefe Cucho Cabaña, hasta acá nomás te puedo decir. No puede decir eso. Pero por eso decía que la nota es más extensa y él habla inclusive de algunas pruebas y que tarde o temprano se va a conocer y que se va a mostrar. A mí me huele también a chantaje, Carlos. Me huele a chantaje. Es probable, no se puede descartar. Porque su cliente se acercan la Navidad, el Año Nuevo, nadie quiere estar preso en esta época, pero de todos modos es una acusación que él ya lanza y está obligado a demostrar, Carlos. Bueno, se mete con el presidente de la República. ¿Alfredo? Y poco que aportar, aparte de lo que ya dijo Estela. La narcopolítica es una realidad desde por lo menos 15 años atrás en el Parlamento y en la justicia paraguaya. Los parlamentarios de Amambay, de San Pedro, de Ciudad del Este, de Alto Paraná, probablemente serían otros si no estuviera el dinero del narcotráfico atrás de ciertos candidatos. A veces algunos comienzan como narcoabogados, después terminan siendo narcodiputados, pero también tienen sus narcofiscales, sus narcojueces y demás. Lo que pasa es que una expresión de este tipo
uno tiene que tomarla con pinzas. Es probable que sea cierto, pero también de quién proviene. Es lo mismo que una declaración de prensa de Marcelo Piloto. Claro. Es probable que sea cierto todo lo que dijo, pero ¿qué intereses hay y qué es lo que se puede probar de todo esto? Habrá que ver. Pero lo que sí me queda claro, Carlos, lo último que dijo Estela, el gobierno tiene que responder a esto. Claro, acá hay una cuestión. Esa fotografía que estamos compartiendo, esa fotografía, por ejemplo, nunca se desmintió. No, el presidente asumió que esa fotografía Él dijo, es real. No puedo saber, Claro. me tomo fotografías con tanta Sí. gente, todo lo que se quiera, ¿verdad? Las declaraciones que hace hoy el abogado no solamente es contra el presidente de la República, le causa daño también al diputado Ulises Quintana. Porque lo que Quintana decía en algún momento con relación a Cucho Cabaña y su presencia en el ámbito político partidario era una cuestión así apenas logística. Ujú. Que no pasaba de eso, que algunas pelotas, que Sí. algunas remeras en plena campaña en algún barrio de Ciudad del Este. Lo que hoy dice el abogado Valdés, está hablando de más de $500.000 y dice mucho más. Y el presidente de la República y el ministro del Interior son mal agradecidos. Uno puede creer o no puede creer, pero el que tiene que cargar con la responsabilidad es el abogado que lo hace hoy pública estas declaraciones. Uno puede dudar y puede decir, pero ¿y por qué? Hay que destacar que el presidente de la República, en coincidencia con este caso, dijo caiga quien caiga, y cuando se trató también del caso de Ulises Quintana, ¿verdad? Pero también hay que decir que esta investigación empezó mucho antes que asuma Mario Abdo Benítez como presidente de la República. Sí, señor. Y esto lo confirmó la propia fiscal Lorena Sí, Ledesma. 6 meses llevó. Fíjense qué intensos estos 3 meses y días de gobierno de Mario Abdo Benítez al frente de la presidencia de la República. Este es un tema. Qué intensa va a ser, Carlos, la vida de Carolina Llanes desde hoy. No, denunciada penalmente ya. Ya empezó con una denuncia. Hoy fue a Ciudad del Este, se instaló, estamos hablando de la Municipalidad de Ciudad del Este, y ya hay una denuncia penal en contra de la interventora de Ciudad del Este, de la municipalidad, y ya no sabemos si renunció o no renunció Sandra Zacarías, si se fue a retirar, si pudo retirar, presentó una nota o quiso presentar una nota o apareció una nota. Pero qué lío en Ciudad del Este. La caldera del diablo. Ojalá que la doctora Carolina Llanes, en quien muchos de todos los sectores confían, pueda poner algo de orden y sobre todo investigar toda esa serie enorme de casos de corrupción que hay en Ciudad del Este, en Alto Paraná en general, pero en Ciudad del Este en especial, no de ahora, sino de 2 décadas atrás. Bueno, en una de esas Juan Ernesto Villamayor quiere hablar, el presidente de la República supongo que también va a hablar en algún momento de esto, porque siempre habló de todas las cosas que se han ido presentando, a lo mejor no salió a hablar inmediatamente, pero habló. Y para ir al corte, 2-2 está el partido en Pedro Juan. Bien. Yo creo que caballo que alcanza gana. Pero indio Este es tu, no, con los indios tu no ánimo, tu ánimo antiolimpista hace que... Bueno, no, estábamos bien, Carlos, estábamos para ganar fácil este partido. Fuimos a hacer reconocimiento de terreno, ocurrió la balacera a media cuadra y eso nos desconcentra mucho. Los orineros somos sensibles. Yo creo que eso fue ayer. Eso fue ayer, doctor Estela. Mm. Y es como para asustarse. 90 disparos le dieron a la camioneta donde estaba el sobrino de Jarvis. Todavía no nos recuperamos de lo de la doctora Casuso. Claro, y no solo eso, sino que es cierto, no hay víctimas que lamentar en lo que ocurrió ayer. Porque tenían un auto absolutamente blindado. Una feroz camioneta, hablando rápido y pronto. Pero terminaron hiriendo incluso a gente que no tenía nada que ver y que estaban en la zona. Hoy en Ponta Porá mataron también a alguien ligado a Jarvis Jiménez Pavao. Un sobrino, parece. No sé específicamente, creo que decían el lavador de Jarvis, ya no sé qué significa eso. Vamos a hablar, a propósito de eso, vamos a hablar de lavado de dinero un poco más tarde con el senador Querey. Pero después del corte, vamos a recibir a Marcelo Duarte y a Juan Carlos Ramírez Montalbetti. Vamos a hablar un poco de Levito esto que... también del concejal Guillermini. Sí. Bueno, y Andrés no sé dónde se va a sentar, pero si viene... No, digo nomás. Queremos hablar de este tema que generó una serie también de... hasta de enfrentamiento. Sí. MUF. Así se dice, MUF. ¿verdad? Un nuevo, ¿qué es? Ya no una contarán. aplicación digital. ¿Es una aplicación o un transporte público? Y ese es el debate.
Ya nos contarán nuestros invitados. La pausa, por favor, y ya recibimos en un ratito a nuestros invitados. Bueno, estamos de vuelta, señoras y señores. Estamos bajo la lupa en Noticias Paraguay, como cada miércoles. Juan Carlos Ramírez Montalbetti, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Excelente, buenas noches para ustedes, para mi estimado apreciado Marcelo y por supuesto para toda la audiencia. Don Marcelo Duarte, ¿cómo está, abogado? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a la audiencia. Bueno, ¿por dónde empezamos en esta cuestión que tiene que ver con algo que se denunció, se contó, se intentó verificar y comprobar? Dicen desde la municipalidad, hubo quejas desde un sector. MUF, ¿qué es MUF, doctor Marcelo Duarte? ¿Cómo no? MUF es, digamos que el nombre comercial de un servicio que presta una empresa cuya razón social, el nombre jurídico es Click Sociedad Anónima. MUF es en consecuencia una aplicación que esta empresa desarrolló para hacer intermediación por medio de una aplicación digital, ¿verdad? Que se baja a los celulares y a través de la cual uno puede solicitar un servicio de transporte a los llamados mover o choferes que están conectados a esa red. Entonces ellos reciben el pedido, uno es evidentemente asignado, el que está más próximo a la persona que solicitó, que tuvo previamente que haber bajado esa aplicación a su celular, ¿verdad? Y cumplir con una serie de requisitos que la aplicación le demanda previamente y dar a aceptar en un contrato de adhesión típico, como todas estas cosas que uno gestiona por internet. Entonces, el futuro pasajero, es decir, aquel que quiere ser transportado a otro lugar, hace su solicitud a través de la aplicación le contesta y le dice, por ejemplo, le va a buscar en 5 minutos, el viaje tiene una distancia de tantos kilómetros y va a costar tantos guaraníes. Suma que después se le factura y se emite la boleta correspondiente, ¿verdad? Claro, cuando vos haces la solicitud, das tu número de... Tu RUC. Y de tarjeta también, ¿verdad? Claro, porque se puede pagar en efectivo o puede pagar con tarjeta. Las dos cosas funcionan con la aplicación. ¿Y qué diferencia hay con el Uber? Bueno, son nada más que variables dentro de la aplicación, por decirte, mal ejemplo, ¿verdad? Pero la diferencia que puede haber entre un Samsung y un Apple, los dos son excelentes teléfonos. Y sirven casi para la misma cosa. Tienen programas muy similares, no son iguales, pero son muy similares. Pero yo le agregaría una diferencia ahí. MUF es una aplicación paraguaya, es una empresa paraguaya, que el cuestionamiento que se le hace a Uber básicamente es que el dinero se va al a exterior. Una empresa que se va al exterior. En este caso se queda en Paraguay. O sea, MUF es paraguaya. MUF es una aplicación paraguaya, desarrollada. Uber es internacional. Uber es Sí. internacional. Voy a aprovechar el comentario de Estela para ponerle énfasis a eso, porque es una de las cosas más motivadoras, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Uno, que es una empresa paraguaya que paga todos sus impuestos aquí, que fue creada y está siendo llevada adelante por gente muy joven, muy emprendedora. Y eso es alentador. La parte empresarial, la parte tecnológica, todo es paraguayo. La innovación. Ahora, ¿cuál es el problema ahí, doctor Ramírez Montalbetti, desde la Municipalidad de Asunción? Cuando comenzamos a analizar esta cuestión, analizamos fundamentalmente la prestación del servicio, qué naturaleza jurídica tenía. Y ahí hay dos elementos para considerar que eso es un transporte público. Primero, el transporte de personas y segundo, el pago de un precio por ese transporte. Evidentemente, la naturaleza jurídica de este tipo de negocios determina las características y determina el destino de una propuesta comercial. La ley que crea Dinatran, la ley 1590, me gustaría leerles el artículo relativo a las características, porque de lo contrario estamos haciendo especulaciones. Yo prefiero centrarme sobre
La ley 1590, en su artículo primero, dice, establécese un sistema nacional de transporte que determina a través de los organismos creados por la presente ley políticas y regulaciones integrales de tránsito y transporte a nivel metropolitano, municipal, intermunicipal, departamental, nacional e internacional en lo que compete a la parte paraguaya de pasajeros y carga. Transporte de pasajeros y carga. Artículo segundo. Se entiende por servicio de transporte de pasajeros como un servicio público cuando por el mismo se perciba una tarifa. El servicio de transporte público de pasajeros podrá ser prestado por personas físicas o jurídicas, sean estas públicas o privadas. Ahí ustedes tienen entonces la naturaleza jurídica de la prestación de este servicio de transporte de personas, porque de acuerdo a eso viene la intervención del Estado. Si es un servicio público, entonces el Estado nacional, en ese caso Dinatran, o ahora el Viceministerio de Transporte, es la que habilita, fiscaliza y determina las líneas de transporte, etcétera, etcétera, a los transportes que circulan a nivel interdepartamental y nacional. Pero en el otro caso estamos hablando fundamentalmente del servicio municipal, que en este caso yo dudo que sea exclusivamente para Asunción. Estamos frente a un servicio que puede ser fácilmente aplicado y sin ningún problema técnicamente a nivel del departamento central o a nivel país. No, de hecho funciona en el departamento central. Claro, ¿qué te impide que vos puedas llamar desde Fernando de la Mora para que alguien vaya a traerlo a una persona aquí al centro de la ciudad? De manera que este transporte de personas tiene un carácter interdepartamental y excede a los límites municipales, pero aún así, por la ley orgánica municipal del artículo 12, que dice que son funciones de las municipalidades en materia de transporte público y de tránsito, a la prestación, regulación y fiscalización del servicio de transporte público de pasajeros y de carga, que está en concordancia con la 168 de la Constitución Nacional, que habla de la competencia de los municipios. Entonces, si coincidimos en que esto es un servicio público o en la concepción de algunos autores que hablan que es un servicio privado con regulación estatal, porque también hay formulaciones antiguas en ese sentido, pero como aquí la ley determina claramente lo que es un sistema nacional de transporte, entonces tenemos que pasar a la manera de intervención del municipio sobre este tipo de servicios. Y ahí es donde nos encontramos regulaciones muy parecidas a las que se aplican a los taxis. O sea, el servicio de transporte de pasajeros de vehículos pequeños, vos tenés taxis, remises y ahora los sistemas que están generándose con este sistema Uber Move, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos tres. La municipalidad tiene que intervenir ahí o no tiene que intervenir para asegurar de que la prestación de ese servicio público de pasajeros sea prestado con ciertas y determinadas características y con garantías para el transportado. Nosotros sostenemos que sí hay una clara intervención y en ese sentido, podemos decir, en el artículo, en la ordenanza número 26 del año 92, se dice: el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler es una actividad privada de interés público. Y la presente ordenanza tiene por finalidad regular este servicio prestados por taxis, radiotaxis y remises en el territorio de la ciudad de Asunción. Si ustedes consideran las características del servicio, prácticamente estamos en presencia de un servicio moderno, tecnológicamente hablando, de un sistema que se aplica con los taxis actuales, el servicio de radiotaxi, donde uno llama al teléfono, ahí se conectan y el servicio de taxi viene a tu casa. Ahora la forma de prestación del servicio es mucho más moderno, mucho más novedoso y atractivo, porque, en fin, entonces aquí hay una intermediación, digamos, de la empresa Click Sociedad Anónima, es una intermediadora, y hasta ahí en teoría todo está bien y yo rescato
yo rescato enfáticamente la obligación que tiene la Intendencia Municipal de Asunción de intervenir en la prestación de este servicio. ¿Cómo se interviene? Controlando si el chofer tiene licencia profesional, porque no puede tener licencia particular, es un servicio público. Tiene que tener licencia profesional, tiene que tener seguro, para el vehículo y seguro para el transportado. Tiene que, eventualmente, la ordenanza le exige ser mayor de edad, certificado de no adeudar impuestos nacionales y municipales, tiene que presentar título de propiedad del vehículo, tiene que tener las pólizas de seguro, que ya la licencia de conducir, etc. ¿Dónde tiene que presentar todo eso? Ante la autoridad municipal. O sea, el único inconveniente, vamos a suponer que yo quiera ser mover, como le dicen ahora, ¿verdad? Sí. Tengo un auto, tengo un tiempo libre y digo, bueno, hay que usar ese tiempo libre para ganar un poco de platita y quiero ser mover. Sí. Me inscribo con Click, ¿verdad? Y bueno, hago mi contrato con ellos y para circular para que yo pueda llevar pasajeros, ¿qué es lo que yo tengo que tener? ¿Licencia profesional? Perdón. Sí, señor. Licencia profesional. ¿Nada más? No, viene una serie de exigencias de la ordenanza. Sí. Todos estos requisitos que leyó el doctor Ramírez Montalvetti, pero si usted me permite, Sí. Claro. de su propia lectura, si es cierto, si damos por válida la interpretación de esa ley que dice que justamente el servicio es un servicio público de transporte de personas. Entonces, como la ley está por sobre la ordenanza, los requisitos están en la ley. Esa ordenanza queda sin efecto por disposición de la ley. ¿Por qué? Porque también nos leyó el doctor. Si son contradictorios. Y son contradictorios en un punto fundamental, ¿cuál es el siguiente? La ley dice que es de servicio público. La ordenanza dice servicio privado de interés público. Entonces, la ordenanza es inaplicable a los efectos de su convivencia con la ley. Tenemos que optar por una de las dos y el derecho no nos da alternativas. La ley en la pirámide de Kelsen en nuestra Constitución está por sobre la ordenanza. Ahora bien, yo no estoy del todo de acuerdo con el doctor Ramírez Montalvetti y con quienes piensan en igual manera en que este sea un servicio que encaje perfectamente dentro de la ley 1590, que es la de Dinatran. ¿Por qué? Porque esa ley no deroga el Código Civil, ni expresa ni implícitamente. Y el Código Civil, del artículo 922 en adelante, unos 10 artículos aproximadamente, se dedica expresamente a legislar sobre los contratos de transporte de carga y de personas. Entonces, si uno analiza lo que dice el Código Civil y lo que dice la ley de Dinatran, que es el Sistema Nacional de Transporte, y analiza contextualizadamente, ¿verdad?, tiene que llegar forzosamente a la conclusión de que esas previsiones, muy interesantes y apropiadas, por cierto, en general, son aplicables al transporte colectivo de personas. Porque, reitero, si el Código Civil sigue vigente, y sigue vigente, obviamente, entonces, aceptar que no es, así como lo estoy indicando, aplicable solamente para el caso de transporte colectivo, se tendría que interpretar que yo no puedo, de repente, preguntarle a mi vecino cuánto me cobraría por llevarme al centro. Claro. Si es su auto, tiene tiempo y yo tengo el dinero para pagarle y prefiero irme en su auto que me queda ahí al lado que ir a esperar en la parada o llamar a un taxi que probablemente me cueste más caro, porque una es la ventaja que ya mencionábamos de esta aplicación, es que uno ya sabe antes del precio, ¿verdad? Entonces uno puede cancelar también el servicio antes de, si le resulta caro o cosas por el estilo. Entonces nosotros, desde la perspectiva de la empresa, no nos cerramos a conversar con la municipalidad y también con las autoridades a nivel nacional si eso hace falta,
Por ejemplo, para que se queden absolutamente tranquilos en el sentido de que para ser aceptado un mover con su vehículo, tiene que ser dueño del vehículo o tiene que tener la autorización suficiente, de acuerdo a las reglas del derecho civil, para utilizar el vehículo con todas sus consecuencias y responsabilidades. Yo aquí nomás quiero agregar que evidentemente no creo que haya problemas a nivel de Dinatran y de estas organizaciones que dependen del gobierno del Estado, porque el Ministerio de Tecnología e Información salió a apoyar MOVE en un comunicado que dice: tenemos como uno de los principales ejes de trabajo la implementación de una agenda digital que contempla el fomento y el incentivo a la innovación tecnológica, así como a la promoción de empresas y negocios con el base de tecnologías de información. Ante los recientes hechos ocurridos que involucran un emprendimiento nacional, queremos manifestar nuestro absoluto apoyo y soporte a este y otros emprendimientos que busquen dar soluciones y a su vez se enmarquen en las leyes y normativas vigentes. O sea, hay una decisión política por lo menos ya de apoyar a MOVE. Un momentito. Una cosa es aprobar la renovación tecnológica y las plataformas digitales. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con el transporte de personas. Lo que nosotros como municipalidad cuestionamos es que una empresa como Click Sociedad Anónima tenga que habilitar a los vehículos de transporte para personas. Esa habilitación es potestad exclusiva y excluyente de la municipalidad. Perdón. Nomás ahí está el caso. Perdón, Marcelo. con el diálogo. Es que justamente les iba a señalar eso. Una de las muchas condiciones para ser mover es, decíamos, tener el vehículo apropiado, que naturalmente tiene que pasar por todas las autorizaciones que la municipalidad requiere, si no, no corre. Las exigencias que le pone la empresa son además de las que establece la municipalidad, no son en vez de. Entonces, por ejemplo... Ahora no se ha dado eso, Marcelo, están circulando sin que ninguno de los movers se haya acercado a la municipalidad. Bueno, eso es... Podemos, como te decía, a través del diálogo establecer modalidades de verificación de eso. Pero todos los movers, todos los autos que trabajan para los movers, tienen título, tienen seguro, tienen habilitación, tienen ITD. Pero lo que dice el doctor Emilio Montalvetti, que no puede Click habilitar un vehículo. No le habilita para trabajar. Es decir, Click lo que hace es intermediación, ¿verdad? Conectar al pasajero con el chofer. Ahora... Pero ¿cómo sabemos la condición de ese vehículo? Porque tiene que tener, sí o sí, el registro. Tiene que tener la inspección técnica vehicular y también por una inspección que MOVE le pone. Pero usted puso, abogado Duarte, usted puso un ejemplo, por ejemplo, donde decía que, ¿por qué yo le puedo plantear a mi vecino que me lleve? Pero yo le conozco a mi vecino, yo sé que mi vecino maneja bien, yo sé que mi vecino es lo suficientemente responsable y porque confío en él, le pido que me lleve hasta el centro y le digo incluso que le voy a pagar. Pero ¿qué pasa cuando vos no sabés quién es el que te lleva? Vos sabés quién te lleva en el sentido siguiente. Primero te aparece el nombre de la persona y la persona está registrada dentro de la empresa habiendo tenido que pasar una cantidad de requisitos bastante más elevados que lo que se exige comúnmente. Es decir, la empresa le exige primero que cumpla todo lo que requiere la municipalidad. Cuando hizo todos esos deberes, entonces viene y se intenta su inscripción y asume una serie de obligaciones que, reitero, están muy por encima de lo que la municipalidad hoy exige. En ese sentido... Yo quiero, para complementar nomás este debate, ¿verdad? Para que no sea así como muy... Yo sé que es un tema jurídico, pero yo también quiero plantear una realidad que como que ya no se puede detener. Y más allá de MOVE, hay servicios en Asunción y en el área metropolitana. Es famoso Yo Te Manejo, que si uno no quiere tomar alcohol y no quiere manejar, uno llama a una empresa y vienen, te llevan, te esperan, etcétera, etcétera. En Facebook uno encuentra un montón de servicios de ese tipo, que solamente que esto lo que tiene es la aplicación, que es la intermediación digital con una aplicación. Pero de que existen, doctor Ramírez Montalvetti, y yo creo que lo que yo veo acá,
¿Cuál es la diferencia? Que es una competencia para los taxis, pero no solamente en términos de cantidad, sino que el mover o el move o el sistema lo que te trae es el auto lindo, el auto con aire acondicionado, personas como más educadas. Hay una diferencia en el servicio, entonces ven los taxistas en Move una competencia real. ¿Por qué no se meten con los otros? Nosotros cumplimos nuestra obligación legal. Yo. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, y estamos en un país donde rigen las leyes de la libre competencia y todo eso, y el que presta mejor servicio y más barato es el que puede copar. El que va a ganar. Y se va a ganar, no hay problema en eso. Solamente que nosotros estamos frente a las solicitudes de reconocimiento por parte de nosotros. Voy a ser honesta, nos encabritamos. Y le voy a leer esta parte, porque lo que dijo el doctor Marcelo es el deber ser, no, ese es lo que hoy es. Y le leo lo que dice hoy. Este es el contrato de términos y condiciones de uso de la Mover APP con los proveedores. Dice, el presente documento es un contrato entre la firma Click Sociedad Anónima, domiciliada a los efectos en la calle Mariscal López, esquina Teniente López Asunción, en adelante la empresa, y quien lo suscribe de forma digital, en adelante el Mover proveedor, a través de esta aplicación denominada Mover APP. Al momento de pulsar la opción acepto, al ingresar por primera vez a la aplicación, con lo cual presta su consentimiento y confirma estar habilitado por la empresa para prestar su servicio. Les leo otra vez. Y confirma estar habilitado por la empresa para prestar sus servicios. Evidentemente hubieran puesto aquí previo cumplimiento de las ordenanzas respectivas, pero uno lee esto y dice, caramba. Pero disculpa la interrupción, pero sí, lo que está reclamando con toda justicia está más adelante nomás. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor hay otra forma más feliz de redactar, a lo mejor debió ponerse ya en ese artículo, pero después en el cuerpo del contrato vas a encontrar todas las cosas que te estuve citando y otras más. Sí, puede ser. Lo que queda claro acá es que acá hay una innovación tecnológica en transporte. Totalmente. Y que la ley queda un poco anacrónica con respecto a la regulación de esa actividad. En segundo lugar, el cuestionamiento es hoy con la Municipalidad de Asunción, pero se extenderá mañana a la Municipalidad de Fernando Lamora, de Cazapá, de Ciudad del Este. Y la solución no es una nueva ley nacional exclusiva para el MOVE o como se llame, sino que yo creo que este problema que estaba allí, algunos conocíamos, pero no salía a flote, sale a flote, emerge a la opinión pública de una manera insólita, con esta retención arbitraria de un vehículo que llamó. De repente todos nos pusimos a hablar de Mover y a saber de qué se trata la cosa. Una memoria flaca también, mi querido doctor Boxe, porque de las calles hace unos años atrás se sacaban ómnibus por no estar habilitados. No, está bien, pero lo que quiero decir es que lo que me llama la atención, Marcelo y Juan Carlos, lo que me llama la atención es que los dos protagonistas principales, tres en realidad, la municipalidad, la empresa y tercero serían el gremio de taxistas, no hayan llegado todavía a un mínimo diálogo para limar esas asperezas que desde el punto de vista jurídico para mí son irreconciliables a veces, pero desde el punto de vista práctico se pueden arreglar hablando. Yo estoy convencido que se pueden solucionar, pero tiene que ser por una vía racional, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la verdad que no conozco el contenido exacto de las preguntas, pero sé que la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe a la municipalidad sobre el tema taxi, ¿verdad? No conozco, reitero, el contenido, pero si se hace una investigación en serio sobre las condiciones en que funciona el sistema de taxi en nuestro país, van a encontrar irregularidades en las paradas, en la cantidad de vehículos habilitados para las paradas, en la
cantidad de vehículos que tiene cada persona como máximo, que es superada de lejos, van a encontrar irregularidades en la antigüedad de los vehículos y así sucesivamente puedo seguir citando situaciones. Para mí está clarito. En general todos los intendentes de Asunción son prisioneros de la Asociación de Taxistas. Eso hay que también aceptar que esa es una situación, este es un reclamo de los taxistas, porque yo me pregunto en qué puede, en todo caso lo que la Municipalidad de Asunción puede exigirle a los movers que se pongan al día o que se acorde a la reglamentación, pero no sé si se puede prohibir el servicio de mover, doctor Ramírez Montalbetti. Lo que acaba de decir Marcelo es lo real. Tiene que estar adecuado a la ordenanza. Sí. Ahora, lo que yo no acepto es que diga, es un servicio privado que está fuera del ámbito de la ley y por lo tanto no se puede intervenir y no se puede hacer nada porque es una actividad privada, iniciativa privada. Eso no. Es un transporte público, puede tener cierto anacronismo la manera en que está dicho en la ordenanza del año 92, porque en esa época ni siquiera los remises existían. La ordenanza de remises es del 2005 y ahí recién se habla de los remises que eran una especie de cohete que venía llegando del espacio en aquella época. También los taxistas se asustaron muchísimo. Hay una intervención de la Municipalidad de Asunción con las otras empresas que prestan también servicios de taxis. Nosotros recibimos mucha información, por ejemplo nos decía, el Touring tiene servicio de taxis para sus asociados. Si uno no quiere manejar, llama al Touring y dice, entonces la Municipalidad de Asunción le dio permiso al Touring para que transporte pasajeros en sus autos particulares. No conozco, pero es una buena pregunta para trasladarle a los responsables del área porque de para mí tránsito. ese tipo de averiguaciones lo que va a confirmar es lo que todos sabemos, que los taxistas se oponen a los movers, no al resto, porque esta es la competencia real que tienen, no porque es más barato, pero además por la calidad del servicio. Los taxistas de todo el mundo no se reinventaron, entonces fueron ganados por este tipo de servicios más modernos, ¿verdad? Yo quisiera yo no me meto ahí porque esa es una cuestión de competencia. Sí. Una cuestión de competencia, no podemos decir este es mejor o peor que aquel, ¿verdad? O este tiene la preferencia del público y el otro no tiene la preferencia del público porque es obsoleto, etcétera, etcétera. No. Yo supongo que, como sucede, si no siempre, casi siempre, el mercado es el que va a inclinar la balanza en favor de uno u otro, ¿verdad? O la mantendrá equilibrada. Pero hay una cosa que todos tenemos que tener en cuenta. El artículo 45 de nuestra Constitución Nacional. Cuando yo le escucho a las autoridades decir que no se puede porque no está reglamentado o porque falta tal cosa, olvidamos que la Constitución dice que los derechos y garantías consagrados por esta Constitución no podrán ser negados por su falta de reglamentación. Es decir, si uno tiene derecho al trabajo, como está en la Constitución Nacional, o tiene derecho al ejercicio de cualquier actividad lícita dentro de los parámetros de concurrencia y de competencia, entonces la falta de una ley, la falta de un decreto o la falta de una ordenanza no puede anteponerse para impedirme a mí el ejercicio de mis derechos constitucionales al respecto. Totalmente de acuerdo contigo. Pero aquí no hay ausencia de ley reglamentaria. Vos tenés todo el sistema de transporte que está en la ley 1590 y en la ley orgánica municipal, Marcelo. Ahí es donde disentimos, porque yo insisto en que la figura de mover no puede estar legislado porque es una cosa absolutamente nueva. Pero el sistema tiene las características para considerar transporte público, transporte de personas y pago de tarifa. Sí, pero el transporte público en los términos que nos leíste de la ley 1590 del año 2000, te reitero, más allá de una cosa en la que yo no quiero entrar, pues no creo que valga la pena, hay gente que debate mucho, por ejemplo, la expresión tarifa, y dicen que tarifa no es el precio, qué sé yo. Son cuestiones lingüísticas que yo no creo que hagan a la esencia de las cosas porque finalmente se paga, ¿verdad? Yo
lejos de crear problemas, quiero allanarlo. Y allanar esos problemas implica a que este sistema que Yo creo que rige, perdón, termino con esta frase nomás, la ley que citó el doctor, la 1590, es para el transporte colectivo de personas, eso como servicio público, no para el transporte que yo como individuo presto y le llevo a una o no sé, dos personas, ¿verdad? Porque obviamente no podemos dejar en manos de la libre interpretación de cualquiera la vida, el riesgo al que se expone, por ejemplo, un vehículo que lleva 50 personas. Para ir cerrando, doctor Ramiro Montanetti, por favor. Nada más que el título de la ordenanza 26 del año 92. Dice, ordenanza que regula el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler. No dice servicio de taxi. Dice servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler. De manera que para nosotros la prestación de ese servicio que está haciendo MUVE cae dentro de este cuadro jurídico. Y por eso que nosotros reclamamos la posibilidad de intervenir, examinar, revisar, habilitar, fiscalizar, todo lo que quieran, pero no creo yo de que pueda obviarse la intervención de la municipalidad en un servicio de este tipo. Ahora, ¿y cuál es la solución? Que cada mover vaya a la municipalidad y regularice su situación. Y responsabilizarse él mismo de su transporte, porque aquí viene algo que no quería decir, pero lo voy a decir. En el contrato, la empresa Click Sociedad Anónima se libera de absolutamente de todas las responsabilidades por lo que pudiera ocasionarle al vehículo, ya sea accidentes, seguridad de las personas, lo que sea, se libera de todo. Está en la cláusula. Es así, pero no olvidemos lo señalado. Condición sine qua non es, entre otras, tener seguro contra daños a terceros y seguros contra daños sufridos por los pasajeros. Bueno, este abogado tiene que funcionar sin problema, claro. Mover, no hay ningún problema que funcione. Para mí puede funcionar perfectamente. ¿Sigue funcionando hoy? Normalmente. Sigue funcionando. ¿Y para usted, doctor Ramírez? Pero no cerramos a conversar con la municipalidad. Tienen que ponerse al día con las normativas. No pueden circular contraviniendo. Pero usted quiere que sea responsable la empresa. No. Aquí cada chofer es responsable. Claro, y el taxista no te paga la asociación de taxis. Y tiene que pasa algo. Pero tiene que pagar algo tiene que pagar algo para estar habilitado. ¿En la municipalidad? Sí, claro. Sí, claro. Y te ve lo que hacemos todos. No, pero eso se supone que eso es personal. Que tiene. Tienen ITV. Si la empresa le dice... Un fenómeno, pero está la cuestión del seguro, la cuestión del tipo de licencia, en fin, y una serie de Yo creo que el tipo de licencia es acá. Eso es demasiado. Lo que es inaceptable es que circulen por el costado del sistema. Ahora, hay una cuestión también que creo que es la crítica fundamental que se hace al municipio capitalino y a cualquier municipio. En general los taxis son muy feos y muy no, hay un servicio de calidad. Entonces decimos, ¿por qué la municipalidad no le controla la asociación de taxis? Otro punto que se cuestiona, la expropiación de las calles, no pagan ni un centavo por tener paradas de taxi. La municipalidad pierde dinero con los taxistas. Totalmente. O sea, hay un montón de cuestionamientos que hay. No te olvides que la Corte Suprema de Justicia hace años hace circular vehículos con no sé cuántos años de antigüedad. El sistema hace agua por todos los costados porque no somos exigentes con los estándares de calidad. Pensando nada más en la gente que utiliza y que necesita un servicio como el que se ofrece, hay que acordar. Hay que acordar. Yo no creo. De Marcelo. Yo no, de ninguna manera. Y que cada uno elija lo que quiera al final. De ninguna manera nosotros estamos con el hacha de guerra. No. Nosotros estamos alertando de una situación, reivindicando el derecho del municipio de controlar la prestación de este servicio y por ahí podemos ir, no hace falta declararse la guerra, no, de ninguna manera. Claro, lo que pasó fue que en estos días incluso hubiese sido perfectamente razonable, no digo una invitación, una carta donde se le solicita a las autoridades, a los responsables de la empresa,
reunión para acordar cosas, pero ¿cómo es proceder como se hizo con este MUER? Claro, de una operación eso no se hace, es eso no una se hace. actitud delictiva Eso fue. prácticamente. Eso no Eso se fue hace, parapolicial. era de otra época, hay que, Sí. y lo más El propio triste, intendente pidió disculpas. Yo no quiero por decir, sí, eso. está bien. No, pues, ¿sabes lo que Mario pasa? Ferreira una persona muy amable, muy lo que así pasa, no. Pero doctor, estuvo mal eso, pero doctor Ramírez Estela, le Montalvete. llevaron el vehículo. Vuelvo a decirles cuántos ómnibus fueron sacados de las calles. Y Sí, me pero eso sigan- era algo que podía arreglar la municipalidad sin intervención judicial. Sí, bueno. Esto fue una Ya celada el que le intendente- tendieron el a- intendente En definitiva, pidió ese disculpas por incidente eso. yo creo que favoreció no a quiero Moore. No, quiero bajar favoreció el ese punto. debate. Favoreció el debate, Pero no era aceleró las necesario, cosas. doctor, porque Claro vos le que decís, no. ¿sabes qué? Vos no podés funcionar y punto. Claro. No es que le llevas, le decía, le usaste, Le le incitas a- le No, incitas a no, que cometa una Fue una infracción. exageración y punto, ya está. Se exageró. Ya está. Doctor, ojalá se pueda solucionar. Ahí queda muy... No, comandante. No. Permítame la alegría de Vos sabías. irnos con una sonrisa brinegra ¿Qué a la dije pausa. cuando empezó el programa? Ah, ¿Qué ganó pasó? Guaraní. En penales le ganó Olimpia, por ¿verdad? ahí están. Guaraní campeón. Ah, bueno. Felicitaciones, doctor. Doctor Ramírez Montalvete, gracias. Doctor Marcelo Duarte, muchas gracias. Gracias Ojalá a puedan usted. acordar y solucionar y Gracias que se a beneficie usted. el que necesita y el que a la hora de elegir elija un taxi, Move o Uber en todo caso. Así es más de fácil, como en cualquier parte del mundo. Que así sea. Que así sea. Gracias. Vamos a hacer la pausa. En un ratito recibimos al senador Jorge Querey. Vamos a compartir también algunos datos con respecto a una comisión que se formó en el Congreso Nacional y que tiene que ver con esta investigación relacionada al tema lavado de dinero. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Senador Querey, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy Gracias bien. por venir, muy amable. De Guaraní también me acabo de enterar. Por eso casi llego tarde. Tenía que ver la final. Y Andrés, ¿vos qué te pasó con la corbata? No, yo premonitoria fue mi corbata esta noche. Matías, ¿tenés las fotografías? Si es que se puede. Les voy a leer algo que tiene que ver con lo que comenzó el programa. En las redes sociales. El abogado de Cucho milita en el movimiento Honor Colorado. Desde que quedó, fue candidato a un cargo electivo, según algunos datos que nos invitan a compartir. El abogado y convencional Marcial Valdés, así se llama él, Convencional. solicitó la expulsión del senador Eduardo Peta del Partido Colorado, ya que considera que el legislador ha incumplido con sus obligaciones como afiliado. Hay más fotografías, si podés poner, por favor, porque esta es una guerra también. ¿Con quién está ahí el abogado Marcial Valdés? Santiago Peña. Con Santiago Peña. Después hay más fotografías. ¿Con quién? Pedro Aliana. Aliana, sí. Pedro Aliana. Sánchez hace lobby con los líderes de la ANR para reintegrarse al círculo, dice, entre otras cosas. Ese es Chicharrón. Exacto. ¿Y con quién está? Y el abogado. Con el Valdés. abogado, ¿verdad? Dice Marcial Valdés el 26 de noviembre, el camino será largo, pero hoy comenzó la plenaria de Honor Colorado en la Conmebol. Entonces, esto yo creo que viene ya de la otra parte, Claro. con relación a lo que dijo el abogado, de que Mario Audo Benítez y Juan Ernesto Villamayor son malagradecidos con su cliente, así dijo. Y se habló acaso incluso de un monto, le dijeron 500.000 y si te digo que 500.000 es poco, quiere decir que es mucho más, entre otras cosas. Pongo nomás las dos partes porque la gente me está haciendo llegar alguna fotografía, algunos datos con respecto ¿A quién es? a quién es el abogado de Cucho. ¿Y cuál puede ser su motivación para la Y sí, para pero la más allá declaración? de su motivación y de que sea parte de tal o cual movimiento, si alguien lo hace enfrentar con la justicia va a tener que... Tiene que probar lo que dijo. Va a tener que probar lo que dijo. Y lo que dijo le puede que le afecte al presidente de la República, al ministro del Interior y también a Ulises Quintana. Porque de un apenas apoyo logístico, pequeño, casi insignificante, estamos hablando de casi $1 millón de aporte de Cucho al presidente de la República. Eso, Igual tiene el legítimo derecho de ser el abogado de quien quiera. no, totalmente, claro. No importa, por eso dije, no importa de qué movimiento es tampoco. Claro. Ahora, si él tiene toda la verdad y si eso sirve para ayudar a que se transparente lo que hay que transparentar. Para profundizar. Sí, señor. Bueno, hablando de... Ayer estuvo duro, irónico estuvo ayer senador con Santiago Peña en la... ¿Yo?
Bueno. Sí, se viralizó ¿Verá? un poco tu ¿Verá? Se comentario. viralizó mucho, pero no Sí. esperé yo esa reacción de la... En realidad, en particular, yo quedé muy sorprendido de cómo encaró la conversación Santiago Peña. ¿Para bien o yo para quedé mal? sorprendido. No, ni bien ni mal. O sea, en el sentido de que en realidad inicialmente la idea con Santiago Peña era saber todo el protocolo de manejo de los bonos soberanos del Estado, ¿verdad? Porque teníamos informaciones con respecto a eso, ¿verdad? Doctor Jorge, antes de ir, usted, aparte de usted, ¿quiénes integran la comisión? Es una comisión bicameral de investigación. Sobre el lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Darío Messer. Darío Messer. Esa es una comisión que se constituyó allá por mayo, junio de este año, cuando sale a luz toda la información con respecto al tema Messer, ¿verdad? Sí. Se constituye, vienen las elecciones, se elige el nuevo Congreso y ahí 3 senadores y 3 diputados por la ley respectiva que forma parte del reglamento interno conformamos la comisión bicameral. ¿Verdad? Está como presidente Rodolfo Friedman, está la diputada Celeste Amarilla, está el Silva Facetti, el senador Silva Facetti, y el diputado Pavón, y un diputado más que era Walter Arns, que renunció y que aún no tenemos el sustituto de eso en la Cámara de Diputados, ¿verdad? En realidad lo primero que hice fue leer la ley sobre este tema y las atribuciones de las bicamerales son muy significativas. Sí, es una atribución constitucional. Esta mañana. Es una comisión... ¿Cuáles son los alcances? Los alcances son muy significativos porque se le otorga el derecho a investigar, pero a su vez puede tomar declaraciones a funcionarios públicos, incluso a particulares. Sí, acá dice el artículo 195 de la Constitución. Reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional. Sí. Puede convocar a una persona y si esa persona se niega, se puede convocar a la fuerza pública para que lo traiga a comparecer a esa persona. No es que uno dice me voy o no me voy. No. Okay. ¿Y las resultas de la investigación? Las resultas de la investigación no son vinculantes. No son vinculantes. De hecho, el significado que tiene para nosotros es construir un poco un relato de todo eso que ocurrió. Es decir, el Senado lo que nos dice es, construyanos un relato con la mayor rigurosidad posible, infórmese. Y eso se le presenta al Senado. Al Senado. Y de acuerdo a eso, se sugiere pasar al Ministerio Público o quedará en una decisión política correspondiente. Esas son las funciones, ¿verdad? Pero las atribuciones, incluso fíjese, se puede pedir al juez de primera instancia, se puede solicitar allanamientos. Pero hay regulaciones del tipo judicial en el sentido de que alguna persona comparezca y o no quiera contestar o mienta, cosas que están penadas en la justicia. Claro. A ver, hay un rango vamos a decir, de duda con respecto a eso que surgió inicialmente porque ¿cuál es la relación entre el Código Penal y esta reglamentación? Si no se contradice o no, ¿verdad? En general la pregunta que yo hice a los asesores fue esta. Yo llego a la Cámara de Senadores y se me entrega una constitución, en la asesoría jurídica me entrega una constitución nacional, un reglamento interno donde se incluye esta reglamentación y me dicen, usted señor senador, desde hoy se rige por estos instrumentos jurídicos, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo le hago a los asesores es, ¿esto sigue vigente? Sí, sigue vigente, podría tener, bueno, sigue vigente. Entonces ejecutamos lo que está en esa reglamentación. El tema es que ustedes no tienen un poder coercitivo ni sancionador. Y doy un ejemplo. Vamos a suponer que en este caso de Darío Messer se haya hecho toda la cadena. El banco informa a CEPRELAB, CEPRELAB pone la información a disposición del Ministerio Público y es el Ministerio Público el que no acciona. Ustedes tienen la potestad de, cruzando sus datos, verificar que de repente el Ministerio Público no accionó, no le dio el trámite que tenía que haberle dado
también pueden llamar a los funcionarios del Ministerio Público y hacerle el cuestionamiento de por qué no avanzó esa investigación. Solamente 2 sectores quedan fuera de la égida de las funciones de la comisión. Uno es el Poder Jurisdiccional, el Ministerio Público queda por fuera de esto, y los ministros del Poder Ejecutivo. Son los 2 únicos sectores que quedan exentos de cualquier obligación. O sea, ustedes le podrían llamar a declarar a Horacio Cartes, por ejemplo. Podríamos. Sí, solamente no pueden ser investigados el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados, según lo que yo tengo. Acá hay todos. 2 cuestiones. Mentir ante esta comisión es un delito. Testimonio falso, le dice José Fernando Casañas Levy. Y Celeste Amarilla nos ayuda a entender la conformación. No es Pavón el abogado, es Noguera. Noguera, ¿Verdad? sí. Noguera, porque Disculpe. el presidente es Rodolfo Freeman y la vicepresidenta es Celeste Amarilla. Celeste. Sí. Y los senadores son Querey y Silva Faceta. Así es. Y está Noguera y Walter Hams, que había renunciado y que no se le reemplazó. Dice, Santi Peña dijo que a todo que no sabía para probar. Yo le pregunté cuál era el circuito de los bonos, desde su emisión hasta el primer comprador en el mercado privado, y me dijo que él firmaba y que después ya no sabía el procedimiento. ¿Qué nos dijo Benigno López hoy? Algo similar. Que tiene absoluta responsabilidad el ministro de Hacienda, pero que es cierto que después del primer comprador ya desaparece. No tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué Bueno, eso es relativo. ¿Por qué decías lo de Santiago Peña al comenzar el ¿Qué programa? le sorprendió lo de Santiago ¿Qué me Peña? sorprendió? Y, a ver, la pregunta para él era, a ver, explíquenos todo el proceso, ¿verdad? Yo, en particular, yo soy el relator de la comisión, entonces estoy haciendo una historia clínica de esto, ¿verdad? Entonces hay personas a quienes queremos preguntarle los procesos, cómo se deben hacer, cuáles son las legislaciones que corresponden, etcétera. Sin embargo, de repente, él introduce una nueva información cuando dice que el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna responsabilidad, y la segunda información es que sí firma un contrato con la casa de bolsa. Entonces, yo le digo, bueno, a ver, explíqueme, doctor, cómo el Ministerio de Hacienda, la institución económica más importante de los negocios del Estado, no tiene ninguna posibilidad de velar porque esto no tenga visos de dudas con respecto al lavado de dinero, le digo. Y no, para eso están las instituciones, etcétera, etcétera. Genial, le digo. Entonces, pero como Ministerio de Hacienda, nada, me dice. Y ahí hiciste la metáfora con el cartel de Sinaloa. Claro, entonces yo le pregunto ahí, le digo, bueno, pero entonces en ese contrato que el Ministerio de Hacienda un documento firman con la Casa de Bolsa, no quiero equivocarme en el nombre exacto, firman un documento para que se lancen los bonos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces yo le pregunto a él, Santiago, dígame una cosa, entonces quiere decir que una cláusula habrá estado incluida donde la Casa de Bolsa, como sujeto obligado por ley de hacer reporte de operación sospechosa o de estudio debido de sus clientes, debe estar garantizado entonces que usted hizo esa revisión. Y me dice, no hay ninguna cláusula. Entonces, ¿cómo se garantiza entonces que los negocios del Estado puedan hacerse sin...? Y me dicen, no, pero eso las instituciones, los sujetos obligados deben responder a eso. Perfecto, pero quiere decir que la institución más grande no tiene poder. Ahí es donde yo digo, y ahí se suma una última información. Dice que los compradores de los bonos se desconocen. Quizás pudiera conocerse el mercado primario, es decir, ustedes compran, etcétera, y ahí podemos conocer, pero el mercado secundario ya se desconoce, es decir, el doctor Alfredo Boxia puede venderle a todos los médicos, colegas de allá, etcétera, etcétera, y ya desconocemos los... Entonces yo le digo, ahí es donde yo le digo, entonces, a ver, quiere decir de que el cartel de Sinaloa quiere comprar secundariamente unos bonos, o primariamente incluso, porque el Ministerio de Hacienda desconoce eso, entonces puede comprarlo. Y él me dice, bueno, dudo que el cartel de Sinaloa pueda venir aquí, y ahí yo le digo, Messer lo hizo. Porque Darío Messer no es cualquier persona. Desde el momento en que abre su cuenta, la abre de forma irregular,
2, recibe giros desde el 2012 desde paraísos fiscales, Luxemburgo, Islas Vírgenes. 3, hace giros de más de $10.000. 4, hace transferencias a casas de cambio. 5, ¿qué otra cosa? Bueno, hay 5 o 7 causales de reporte. No solo operaciones sospechosas en Paraguay. O sea, Darío Messer en Brasil es considerado el mayor doleiro, el mayor lavador de dinero del PT, ¿verdad? O sea, ese es el antecedente de Messer. No es que es un brasileño que viene al Paraguay a trabajar y a invertir y bueno, después se le ocurre lavar el dinero. No, él ya tiene ese antecedente y con ese antecedente viene al Paraguay. Entonces, ¿cómo no entra un reporte de operación sospechosa en esos casos? Entonces, fíjense lo siguiente. Todas las operaciones financieras de giros que vino desde paraísos fiscales, todas las transferencias que se hicieron por cheque gerencia, etcétera, o giros CIPAP o cambios CIPAP, es un mecanismo de transferencia de recursos que se hicieron a casas de cambio, que se abra en la frontera un extranjero. Todas son causales de reporte de operación sospechosa. Todas, absolutamente todas. No hay un solo reporte. Los 2 únicos reportes se dan en el 2015 y 2016 sobre el tema de compra de bonos. Ese es el otro tema. También interrogaron o entrevistaron al director de CEPRELAT, Oscar Voidanich. 12 años en el cargo. Voidanich. Y ahí fue también algunas respuestas curiosas. Bueno, lo de la CEPRELAT, hay algunas cosas que llaman la atención, que yo le pregunté al exministro Voidanich, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan, en el 2011 se abre la cuenta, ¿sí? Comienza a operar en el 2012. En marzo del 2012, un banco privado de Plaza hace un reporte de operación sospechosa sobre Darío Messer. Es decir, desde esa fecha hubo un reporte. En segundo lugar, no se hizo reporte hasta el 2015. Y él nos admite en esa reunión que después de 17 a 20 meses recién él transfiere ese reporte a la Fiscalía. ¿Y qué argumenta, por ejemplo, para eso? Dice insuficiencia de recursos humanos, institucionales, etcétera, ¿verdad? Pero yo o sea, como la asesora jurídica del Ministerio de Educación que contaba Peta que no tenía no tenía tinta para imprimir. Vamos a hacer una pausa, por favor. El último corte y estamos de vuelta en un ratito. Nos visita hoy y está bajo la lupa el senador Jorge Querés. Ya volvemos. Tenemos algunos minutos todavía para compartir con ustedes. Veo que acá el próximo lunes 10, después del Día de la Virgen de Cacupé, después del domingo, la final de la Copa Libertadores, Raquel Cuevas es funcionaria de la CEPRELAT. De la unidad, que era la directora de la Unidad de Inteligencia Financiera de la CEPRELAT. Y para ese mismo día, Juan Carlos López Moreira. Así es. ¿Será que se va? Y para el 11, no sé, Karina Gómez, que es Senavico hoy, era y sigue siendo, y Patricio Fiorito, presidente de la Cámara de la Casa Bolsa Puente. Para alquilar balcones va a ser lo de López Moreira. ¿Qué tiene usted, senador, con lo que ya investigó, con lo que ya escuchó? ¿Qué cree usted que pasó ahí? En medio de esto, yo les decía, aquí se cometió un delito. Creo que no hay dudas con respecto a la comisión de un delito de lavado de dinero que tiene el agravante de que en una de esas fases termina en la compra de bonos soberanos del Estado paraguayo, lo cual quintuplica la gravedad de esta situación y demuestra la vulnerabilidad de nuestro sistema institucional para que la plata mal la vida, ¿verdad? ¿Es vulnerabilidad o es complicidad del sistema? Ahora, lo segundo es que aquí todas las alarmas fueron desactivadas. Todas las alarmas, comenzando desde cómo se le abrió la cuenta a Darío Messer en Ciudad del Este, pasando por el Banco Nacional de Fomento, todo su protocolo de prevención del lavado de dinero, pasando por CEPRELAT, yendo a la Casa de Bolsa Puente, ¿verdad? A la empresa que
intermedió en la compra porque se hicieron giros desde el Banco Nacional de Fomento a las cuentas de Casa de Bolsa Puente para la adquisición de los bonos soberanos. Ahora, si aceptamos esa teoría, tenemos que explicar por qué el mismo Banco de Fomento todavía bajo el periodo presidencial de Horacio Cartes hace las denuncias a CEPRELAB y ahí tampoco se mueve. Y tampoco se mueve, se congelan. Creo que es un tiempo absolutamente inadecuado para cualquier procedimiento fiscal, cualquier procedimiento policial. Otorgar una ventana de 2 años o 3 años para algo indudablemente es un intento de que eso no ocurra, ¿verdad? Pero las denuncias que hizo el Banco de Fomento hace ¿era de cuentas viejas, anteriores o recientes abiertas? No, recientes, fines del 2015, claro. Y en el 2016 la otra. Sí. Doctor Querey, atrás tuyo yo veo un arbolito de Navidad. Es un cono así. Lindo el arbolito. Lindo arbolito. Con relación a otros que me da la impresión que están investigando abajo, donde hay una cantidad de funcionarios desprevenidos, que no se fijaron, que se olvidaron, que no cumplieron. Hay otros jefes que sí reconocen que las alarmas no se activaron y no debería ser así. Un poco más arriba hay otros que dicen, bueno, pues no tenemos los tantos recursos. Esto va a llegar hasta la estrella de Navidad. Mira, yo quiero ser muy riguroso con eso, Alfredo. Quiero ser muy riguroso. Yo tengo muchas historias que contar hoy, de todas las que se me cuentan, incluso creo que muchas de ellas con mucha veracidad. Pero la rigurosidad del trabajo que estamos haciendo implica que tengamos elementos suficientes para poder afirmar algo. O si no, vamos a ser irresponsables, y creo que este Senado y el Congreso no puede seguir soportando el desprestigio que tiene. Tiene que ser un trabajo bien hecho, sobriamente hecho, rigurosamente hecho. Además, esta comisión de investigación se resucita después de 20 años más o menos, porque se había desprestigiado bastante la comisión bicameral de investigación, justamente porque se había convertido en una especie de aprietes. Es muy delicado el tema. El tema que están tratando es muy delicado. Por eso que coincido plenamente con usted que tiene que tener la mayor responsabilidad y la mayor prudencia. Seriedad y prudencia también. Y con el poco tiempo que tenemos, quiero decirle, hay algo que creo que en este sentido es muy importante. Subir la vara con respecto a lo que los funcionarios públicos, tanto contratados como electos, tengamos como obligación del fiel cumplimiento a las funciones que se nos asignan, ¿verdad? Yo creo que hoy ya no es lo mismo. Si alguno de ellos termina siendo imputado, procesado o encarcelado, peor aún. Creo que los funcionarios van a ser mucho más rigurosos de aquí en adelante con respecto a su desempeño a estas situaciones. Tenemos que cerrar el programa, senador. Gracias por venir. Muy amable como gracias siempre. A ustedes. Muy gentil, senador nacional, el doctor Jorge Querey. Vamos a festejar el triunfo de doctor Boxia. Felicidades, doctor Querey. Viva Guaraní. Muy bien. Gracias, Estela. Mi papá fue de Guaraní, todos mis hermanos Guaraní. Ahora, bueno, señoras y señores, sí, Andrés también, ¿viste su corbata? También. Gracias, Alfredo, gracias, Andrés. Nos vamos, señoras y señores, casi 10:30 de la noche. Hasta mañana, 5 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes, en Monumental AM 1080. Buenas noches.